Hola, buenos días chicos. ¿Cómo están? Espero que bien. Lamentablemente por la contingencia seguimos en cuarentena, pero no por eso voy a dejar de estar en contacto con ustedes. Es por eso que el día de hoy les dejo esta videoclase para que se orienten un poco y complementen un poco lo que van a ver en la programación del gobierno de escuela a distancia. Entonces vamos a empezar esta primer videoclase con una asignatura que yo sé que les encanta, que es historia. Entonces vamos en el tema que más o menos nos quedamos. Como estoy fuera de casa, de su casa, de mi casa, no traje los libros de texto. Sin embargo, los tengo aquí en electrónico y lo vamos a ir leyendo como si estuviéramos en clase. Entonces vamos a ir pasando las diapositivas, las vamos a ir proyectando y posteriormente vamos a la lectura del libro. Espero que me acompañen como voy haciendo la lectura, ustedes también la vayan haciendo y pues ahorita no les puedo preguntar qué entendieron, pero sé que con sus papás que van a estar viendo esta videoclase y leyendo las lecturas van a poder sacarles de duda y si no déjenme sus comentarios aquí abajito y con gusto yo les respondo. Empezamos. No se ve, es la Edad Media en Europa. Ese es el tema en el que nos quedamos, que estábamos viendo en clase. Entonces por aquí vemos cómo es una caracterización de la Edad Media y un castillo medieval. Sabemos que la Edad Media es un periodo comprendido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, por eso se le llama Edad Media. El tema es las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Lo van a encontrar en el libro de historia, en la página 86 y página 87, ¿sí? Búsquenla. Yo creo que ya, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. El Imperio Romano. Antes de seguir con la presentación, vamos a ver qué dice la lectura. Es que aquí les puse música medieval, instrumental, para que nos vayamos adentrando en el tema. Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar otros pueblos. Paulatinamente, Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Guiados por las ambiciones de sus jefes, los grupos militares empezaron a luchar entre sí causando temor entre la población. Incluso decidían qué emperador se mantenía en el poder y cuál no. Recordemos que en el Imperio Romano pues, era un gobierno centralista, por lo tanto el emperador tenía todo el poder. Aquí cambió porque empezó a perder la disciplina el ejército y ellos eran quienes decidían qué emperador continuaba o a cuál quitaban. Entonces con esto nos damos una idea de qué tanto había bajado la disciplina militar. Durante ese siglo, no alcanzamos a ver aquí qué siglo porque no lo dice la página, probablemente sea el siglo 8, el siglo 9 o el siglo 10. Pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Los romanos llamaron bárbaros a los invasores porque no compartían su modo de vida, cultura y lengua. En ocasiones, los bárbaros irrumpían por la fuerza y otras mediante acuerdos. Así se les otorgaban tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del imperio. Esto quiere decir que los bárbaros empezaron a entrar al imperio romano, principalmente al de Occidente, ¿sí? A él, porque recordemos que el imperio estaba dividido en dos. Entonces, los bárbaros entraron al imperio romano de Occidente y llegaban a acuerdos con los romanos, en los cuales les otorgaban tierras a cambio de pertenecer al ejército, de sumarse a la sociedad romana. Sin embargo, los bárbaros tenían sus propias ideologías y a veces compartían las formas de pensar de los romanos. Pero de ahí los bárbaros empezaron a ser un poco más agresivos y ya no querían respetar los acuerdos. Esto nos lo dice aquí. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y con mayor éxito.
principalmente en la parte occidental. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos, dificultades económicas y gobiernos débiles. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Vamos a la presentación porque les tengo preparadas pues una pequeña representación. Tenemos entonces que el Imperio Romano era como esta naranja, ¿no? Unida, fuerte. Sin embargo, para su mejor defensa, se optó por dividir ese imperio, esa naranja. El de la izquierda es el Imperio Romano de Occidente y el de la derecha es el Imperio Romano de Oriente. Al que atacaron los bárbaros fue al Imperio Romano de Occidente. Fue el que cayó, el que derrotaron al emperador Rómulo Augusto. Por lo tanto, solo quedó el Imperio Romano de Oriente. Nos dice también que el Imperio Romano tenía un gran ejército, que aquí lo tenemos. Sin embargo, ese ejército se fue debilitando debido a peleas entre ellos y porque bajó la disciplina, simple y sencillamente. ¿Qué pasó después? Lo siguiente. Este paisaje es Roma. ¿Qué pasó? ¿Qué suceso inició con este conflicto, con este problema para que el Imperio Romano de Occidente cayera? Pasó esto, aparecieron estos grupos. Los bárbaros. Los bárbaros entraron, sin embargo, como cuando alguien irrumpe en algún lugar que tiene un dueño, pues obviamente el dueño sale a defenderlo, ¿no? ¿Y quién era el dueño de este lugar al que llegaron los bárbaros? Los romanos. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezó a haber luchas porque los bárbaros que están aquí querían invadir el lugar de los romanos. ¡Vete, bárbaro! Y aquí dicen, no. Grrr. Y empezó una lucha, una terrible lucha entre ellos. ¿Y qué pasó después? ¿Quién creen que salió vencedores? ¿A quién derrotaron? ¡Auch! A los romanos. Pero estamos hablando del Imperio Romano de Occidente. Recordemos eso. El de Oriente aún se mantenía intacto. Ese no lo tocaron. Entonces, ¿qué pasó después? Pues ganamos, hermanos. ¡Sí! Antes de esto, vamos a seguir leyendo. El nacimiento de los reinos bárbaros. Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso, compuesto a su vez por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Estos pueblos tenían características culturales propias, como lengua, tradiciones y religión, que al entrar en contacto con las de procedencia romana, originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas y expresiones culturales como las lenguas romances. Eso es algo importante, entre las cuales figuraron el español, el portugués, el italiano y el francés. Con el tiempo adoptaron el cristianismo como religión. Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano de Occidente. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglos y sajones en Inglaterra. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Vamos a ponernos por acá para que eso. Los grupos bárbaros eran grupos de germanos, así se les llamaba. Sin embargo, entre ese grupo de bárbaros había diferentes grupos. El primero, que está aquí. Ay, se perdió mi dedo. Aquí. Los visigodos. Los visigodos dominaron una región del antiguo Imperio Romano de Occidente, a la cual llamaron o fundaron el reino de España. Por lo tanto, ahí surgió el idioma español. Pero ahorita lo vamos a ver. Posteriormente, estos dos
los ostrogodos y los lombardos ocuparon un territorio al que llamaron el Reino de Italia. Este de aquí, estoy aquí, ese grupo, los francos, fundaron un reino llamado Francia, aunque también tomaron parte de lo que hoy es el actual Alemania. Los vándalos, que están aquí, fundaron un reino llamado bueno, no fue un reino, sino es la parte que hoy conocemos como el norte de África. Y por último, los anglos y los sajones, que están aquí, los anglos y sajones hicieron o formaron un reino llamado Inglaterra, ¿sí? Ellos traían sus propias culturas, traían su propio forma de pensar, su propio idioma. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué son las lenguas romances? Lo que marca aquí. Las lenguas romances fue la combinación, ¿sí? La combinación del idioma de los grupos bárbaros con el idioma oficial del Imperio Romano, que recordemos que fue ¿cuál? Muy bien, el Imperio Romano tuvo como idioma oficial el latín. Por lo tanto, al juntar el idioma de cada uno de los grupos bárbaros con el idioma latín que era de los romanos, se formaron las lenguas romances. Los visigodos formaron el castellano, o como le conocemos nosotros, el español. Los ostrogodos y lombardos fusionaron sus idiomas con el latín y formaron el italiano. Los francos juntaron su idioma con el latín y salió el idioma francés. Los vándalos, pues dialectos africanos. Y por último, los anglos y sajones fundaron, porque fundaron el reino de Inglaterra. Anglos, sajones juntaron el latín y crearon el idioma inglés, ¿sí? Por eso al día de hoy a los norteamericanos o a las personas que hablan inglés les decimos que son anglosajones, porque esas son las raíces de las personas que viven tanto en Inglaterra y que hablan inglés, como los estadounidenses, porque también hablan inglés. Por eso se le llama el idioma anglosajón, o las personas que hablan el idioma anglosajones, así se les llama porque hablan inglés. Para concluir el tema, les va a quedar esto de tarea. Con el siguiente video, bueno, con el video, realice el cuadro comparativo. Me van a poner o me van a escribir, bueno, pues aquí está el reino, el de España, el de Italia, el de Francia, el de Inglaterra y el de Norteamérica. ¿Cuál fue la lengua romance que se hablaba en cada reino? ¿Cuál fue la religión, que eso fue algo muy importante que acabamos de leer en el libro, que se hablaba en cada reino? Y por último, ¿cuáles fueron los grupos bárbaros que conformaron estos reinos? ¿De acuerdo? Esa va a ser su tarea para el día de mañana. La van a hacer en una hojita blanca, porque lo vamos a anexar en una carpeta de evidencias, que ya no se llama carpeta de evidencias, sino carpeta de experiencias. Entonces lo van a guardar en una hojita blanca y lo van a ir anexando junto a todos los trabajos que les voy a dejando en todas las videoclases que vamos a tener a partir de ahora. Me dio mucho gusto compartir tiempo con ustedes como si realmente estuviéramos en el salón. Espero que se estén cuidando mucho. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Salúdenme a sus papás y cuídense mucho. ¿Sale? Cualquier cosa, saben cuál es mi teléfono o dejen sus comentarios aquí. Y seguimos en contacto. Amor y paz.